según la filosofía de la ciencia en la que yo me posiciono, claramente, hay que decir que parto del materialismo filosófico, es un sistema filosófico desarrollado en España por el filósofo Gustavo Bueno, que murió hace unos años, según el cual no existe la ciencia, así con mayúsculas. Y eso a pesar de que en los últimos tiempos estamos siendo bombardeados desde la televisión por expertos, entre comillas, periodistas, políticos que hablan en nombre de la ciencia. O la ciencia dice esto, la ciencia dice lo otro, la ciencia no puede decir nada porque no existe como tal. Esto, en mi opinión, es un monismo que además es característico de una ideología, de la ideología cientificista, que cree que existe eso que es la ciencia. Según el materialismo filosófico, en la realidad efectiva, la que es, lo que hay es un pluralismo. Existen, por tanto, las ciencias en plural. Y esas ciencias, y esto es importante, tiene cada una de ellas su propio campo categorial, que además está cerrado en sí mismo. Esta es la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, que es tan importante en su filosofía de la ciencia. De este modo, las verdades fácticas y fenoménicas, es decir, los hechos que demuestra o que explica una ciencia, los establece dentro de su propio campo categorial, dentro de su campo. Pero el problema es que suelen ser inconmensurables con los hechos, con las verdades fácticas y fenoménicas de las otras ciencias. No se pueden unificar, por así decirlo, no hay un solo campo, el de la ciencia, hay muchos. Es decir, que no se pueden conectar o relacionar entre sí estas verdades objetivas, fenoménicas, todas con todas, hasta constituir eso que yo denominaba un monismo. Pero tampoco podemos decir, por otra parte, que nada esté relacionado con nada, ¿no? Cayendo en una especie de nihilismo o una especie de ideología de todo vale. No. Por eso lo que establece el materialismo filosófico es el principio de Simploqué. El Simploqué es una idea que viene de Platón y que desarrolla Gustavo Bueno, donde sí hay cosas que se pueden relacionar entre sí, sí hay verdades fácticas y fenoménicas que se pueden relacionar entre sí, algunas, por el principio de Simploqué. Bueno, en este contexto filosófico, ¿qué papel juega la medicina? El papel de la medicina en las ciencias. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no es una ciencia, en mi opinión, por el simple hecho de que, o por la simple razón de que no tiene un campo categorial propio y cerrado. No existe el campo de la medicina. Entonces, ¿qué es la medicina? Pues es una tecnología, o mejor dicho, un conjunto de tecnologías científicas basadas en las ciencias. Eso sí, deben basarse en las ciencias. Yo soy partidario de una medicina basada en las ciencias, sobre todo en las ciencias que el materialismo filosófico llama alfa operatorias, en las ciencias alfa, o también paratéticas, que serían, grosso modo, pues las matemáticas, la física, la química y sobre todo la biología en la medicina, ¿no? Sería la ciencia de referencia de la medicina, sería la biología, para sus técnicas. Y también subsidiariamente la medicina se basa en las disciplinas que el materialismo filosófico llama beta operatorias o apotéticas, como pueden ser la psicología o la sociología, que se caracterizan porque, así como en las alfa operatorias, en su campo categorial puede haber un cierre, porque el sujeto operatorio está excluido, puede ser excluido por una operación, característica del método científico, el sujeto operatorio puede ser excluido. En las disciplinas beta operatorias, no. El sujeto está incluido dentro del propio campo. El sujeto operatorio está incluido dentro del propio campo que en ese sentido no se puede cerrar, igual que
en las alfa-operatorias. Y serían la psicología o la sociología, sobre todo en el caso de la medicina. Bueno, y ya está, pues no. En mi opinión, aunque yo tomo como referencia esta filosofía de la ciencia, estando en general de acuerdo en casi todo, no en todo tampoco, pero en casi todo, parto de ahí, pero yo voy más allá, yo voy más allá. Voy más allá del materialismo filosófico, en el sentido de que el materialismo filosófico tiene una buena filosofía política, una buena ontología, una buena filosofía de la ciencia, pero carece, en mi opinión, de una estética. Esto es muy discutible y discutido, por supuesto, pero no define bien lo que es el arte, las prácticas artísticas, lo poético y demás, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la medicina, además de ser un conjunto de tecnologías científicas, alfa sobre todo y beta, eso por supuesto, además es un arte dicho en un sentido metafórico, ¿no? ¿Qué arte? El arte de tratar con personas, nada más y nada menos. O tratar entre personas, ¿no? Es un trato entre personas, que lo podemos denominar, utilizando una palabra muy antigua, ars medica, ¿no? El ars medica es el arte de tratar entre personas. Por tanto, en la medicina se conjugan, o es necesario conjugar, y ahí viene la dificultad, ¿no? de ser un buen médico y de ejercer la medicina adecuadamente. Porque partimos de la objetividad, de las tecnologías que manejamos, eso por supuesto, pero se incluye la subjetividad en el sentido de que es un trato entre personas, ¿no? Es un acto, el acto médico es algo que transcurre entre personas. Ahora bien, esto no debe ser confundido, esto es una precisión necesaria, con el objetivismo. No es lo mismo la objetividad que el objetivismo. Y no es lo mismo la subjetividad que el subjetivismo. ¿Eh? Objetivismo y subjetivismo, aunque esto parece un juego de palabras, en mi opinión son manifestaciones ya deformadas, torcidas o desviadas por las ideologías. Y entramos ya en los terrenos ideológicos del subjetivismo y del objetivismo y demás. Ars médica. Ars médica, por supuesto, en una medicina basada en la relación médico-paciente. Si nos olvidamos de la relación médico-paciente, que en la práctica es muy habitual cada vez más en esta medicina eh, excesivamente tecnificada en el más sentido de la palabra que padecemos, pues entonces no, pero en una medicina como debe ser, basada en la relación médico-paciente, el acto médico es un análogo, es analogado, no es lo mismo, por supuesto, esto es una metáfora, es algo que puede ser considerado como analógico, analogado de la obra de arte, en tanto que es un acto único y original en el que está además imbuido por la personalidad de cada uno de los participantes, que son el médico y el paciente. Dicho esto, y puesto que ya a mis años ya tengo mucha experiencia en relación a esta posición que yo mantengo, ¿eh? Esto para mí no puede ser una excusa para abrir aquí una puerta de entrada a las pseudociencias, cuyo paradigma, para un farmacólogo como yo, para un farmacólogo clínico, la pseudociencia que hay que combatir principalmente, yo en esto soy muy beligerante y muy combativo, es la homeopatía. Pero hay otras muchas más, como sabemos, muchísimas más, por desgracia. ¿Qué es una pseudociencia? Una pseudociencia es aquello que se pretende como una ciencia. En la homeopatía se presenta como una ciencia cuando no lo es, y no se atiene a los principios, a los campos categoriales, ni de la física, ni de la química, ni de las matemáticas, de la bioestadística, a nada de eso se atiene. Pero sin embargo se recubre de ciencia, pretende ser ciencia. Por tanto, una disciplina o una práctica que diga yo no soy ciencia, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Un artista que dice yo lo que hago no es ciencia, ¿vale? Ningún problema. Ahora, lo que no puede ser, en mi opinión, es alguien que diga yo soy ciencia sin serlo. Y mucho menos cuando pretende cuestionar a a las ciencias basadas en campos categoriales bien definidos, e incluso reemplazarlas, ¿no? De ahí el nombre de alternativa, terapias alternativas, son una alternativa. Eso, en mi opinión, es totalmente inadmisible y yo desde luego lo combato en mis clases, en la facultad y siempre que puedo. Bueno, por tanto, dicho esto, aquí
las asignaturas que yo voy a explicar, y en esta de tóxicos y psicopatología, yo me tengo que atener a esa parte de la medicina, que es la farmacología, que se basa sobre todo en la objetividad, ¿no? En la objetividad. Tenemos que partir de ahí, y más hablando de tóxicos desde el punto de vista farmacológico. En la objetividad, por ejemplo, de la física. Con la física vemos que un agente físico externo puede inducir modificaciones patológicas en un cuerpo biológico, en un campo biológico. Y más en concreto, dada la asignatura de la que estamos hablando, en el sistema nervioso central. Patos, en este caso, patología, patos, objetivo. Objetivo, porque patos, en su etimología griega, era la emoción, ¿no? Era algo interior, la emoción, lo que sentían los pacientes. Pero luego ya, por extensión, también se habla de patos en los signos que nosotros observamos desde fuera, no solo los síntomas, esto que distinguimos en medicina entre síntomas, que es lo que siente el paciente, y signo, que es lo que objetiva el médico o el observador, ¿no? Pues aquí sería un patos objetivo, un signo, por tanto. Es lo que sufre o experimenta como signo, un signo visible que nosotros podemos observar, un cuerpo observado desde fuera. Y en este caso lo vamos a observar en un ratón de laboratorio, un ratón albino de laboratorio, al que le vamos a inducir un cuadro convulsivo por electroshock, aplicándole 2 electrodos en los ojos. No, no se van a dañar los ojos. El que se apliquen en los ojos por un breve contacto es porque los ojos son el sistema nervioso central, es la proyección hacia el exterior del sistema nervioso central, los ojos, se puede considerar como la salida del sistema nervioso central. Ahí, con una descarga eléctrica, vamos a provocar un cuadro convulsivo, como veremos, una breve descarga eléctrica, y el ratón de laboratorio entra en convulsiones, un cuadro muy similar a la epilepsia. De hecho, esto es un modelo animal para el estudio de la epilepsia, para el estudio de fármacos antiepilépticos. Si hay sustancias que impiden que se produzca este cuadro convulsivo o lo revierten rápidamente, pues tendrán una acción antiepiléptica. Con un estímulo acústico, físico, exterior, el ratón se recupera perfectamente, sin sufrir ningún daño. Nosotros hemos medido con un cronómetro la duración e intensidad y hemos observado también la intensidad de la crisis que ha sufrido por este electroshock. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que en el cerebro se han producido focos de hiperexcitabilidad, focos epileptógenos, hay unos focos, ciertas neuronas agrupadas, han presentado una hiperactividad neuronal, que es lo que ha desencadenado las convulsiones. Por tanto, tenemos un agente externo que, administrado, y lo podemos repetir una y otra vez y siempre ocurrirá lo mismo, y en función de la descarga y del tiempo de la descarga, pues podemos tener un cuadro más o menos prolongado de convulsiones, y eso va a haber una correlación siempre. Entonces, ese agente externo físico nos produce un efecto, un patos, en el sistema nervioso central, que observamos como un cuadro convulsivo, similar a la epilepsia. Esto en física. Ahora pasemos a la química, que es lo que nos interesa, desde luego, en esta asignatura. En esta asignatura en la que vamos a hablar de tóxicos. Por similitud a lo que acabamos de ver, si administramos un agente químico externo que vamos a denominar tóxico, ¿qué es un tóxico? Pues esto, ¿no? Sería la forma de comenzar esta asignatura. El tóxico es un agente químico externo que induce modificaciones patológicas en el sentido que ya hemos señalado en un cuerpo biológico, y en el contexto de esta asignatura, que es la psicopatología, pues en el sistema nervioso central. Lo primero que tenemos que hacer es administrar el agente químico con una técnica, igual que el físico, que era una descarga eléctrica. Lo hacíamos mediante electrodos aplicados en los ojos. Nosotros vamos a inmovilizar a un ratón blanco de laboratorio, que es una especie obtenida por cruces endogámicos sucesivos hace unos 100 años. Esta especie procede de los años 20, de 1921 más o menos, justamente 100 años, que es muy manejable y muy adecuado para la observación en el laboratorio. Lo primero que hay que hacer es inmovilizar al ratón mientras se agarra a la rejilla
nosotros le inmovilizamos con los dedos de esta manera, tenemos que sujetarle y administrarle el tóxico solo una persona, y con la mano izquierda se le inmoviliza sujetándole el cuello. ¿Para qué se le sujeta el cuello? Para que no se vuelva al sentir el pinchazo. Vemos que es un ratón macho y vemos los colmillos allí tan finos, no nos muerda al sentir el pinchazo. Una vez que está inmovilizado, la técnica es la inyección intraperitoneal. La inyección intraperitoneal es muy segura. Vamos a inyectarle 0,2 mililitros de la sustancia tóxica, pero es muy segura y equivale a la intravenosa en humanos. Se puede comparar cuando se están haciendo estudios preclínicos con estos animales de experimentación. La inyección intraperitoneal equivale a la intravenosa. Bueno, ¿y qué agente químico le vamos a inyectar? Tóxico. Pues va a ser el cardiazol, que es el pentil enotetrazol, cuya estructura molecular tenemos ahí. Es un derivado del alcanfor que se experimentó en los años 20 y 30 del pasado siglo, del siglo XX, y que cuando se inyecta un ratón de laboratorio, aquí tenemos el cardiazol, se inyecta en una solución al 10%, esto está grabado en nuestro laboratorio de farmacología, y aquí tenemos cardiazol al 10%, que es la solución que vamos a utilizar de este tóxico químico. Pues bien, lo que ocurre es que el cardiazol es un estimulante muy potente, un potente estimulante del sistema nervioso central, y va a provocar convulsiones. Un cuadro muy similar al que hemos observado por ese agente físico que era la descarga eléctrica, por electroshock. De tal manera que las convulsiones por electroshock y las convulsiones por cardiazol son modelos animales para el estudio de los fármacos antiepilépticos, ¿no? Porque producen cuadros muy similares a la epilepsia. Y los fármacos que reviertan estas convulsiones inducidas por cardiazol o inducidas por electroshock van a ser luego estudiados en humanos como antiepilépticos y anticonvulsivantes en general. Además, el cardiazol estimula también el sistema nervioso periférico. A nivel parasimpático produce una estimulación vagal y lo que se observa, lo que vamos a observar en el ratón es hipersalivación y un exceso de producción de saliva. Y es un potente analéctico, se ha utilizado también para revertir el coma, ya que estimula el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, aunque esto puede ser un problema, porque es un tóxico. Es un tóxico, entonces a dosis relativamente elevadas puede producir una fibrilación ventricular y la muerte. Bueno, pues vamos a inyectar 0,2 mililitros por vía intraperitoneal a un ratón albino de laboratorio. Cargamos la jeringuilla con nuestra solución de cardiazol al 10%, ya digo 0,2 mililitros. Se lo inyectamos por vía intraperitoneal, como hemos explicado, y en pocos segundos, porque es muy potente y es una dosis alta, se va a producir primero una contracción de la musculatura perianal, de ahí la erección del rabo, una contracción sostenida de la musculatura perianal, e inmediatamente después una crisis convulsiva. Importante porque la dosis era alta. En una crisis convulsiva, similar a la epilepsia, si acercamos la cámara vamos a observar también hipersalivaciones. Si nos fijamos en la boca, aunque se ve mal, si nos fijamos en la boca, por esa estimulación vagal, vamos a observar, ahí está, la saliva, burbujas de saliva, por hipersalivación. Y esto es algo que nosotros vamos a observar objetivamente una y otra vez en el animal cuando le inyectemos este tóxico. Por tanto, esto es un tóxico. Esto que acabamos de ver es un tóxico. Un agente químico que, administrado a un cuerpo biológico, produce una modificación del sistema nervioso central, en este caso, también del sistema nervioso periférico y del corazón, ¿no? Ese ratón sufrió una fibrilación.
y una fibrilación, creo recordar que en ese caso no murió, no fue lo suficientemente grave como para que muriera, pero podía haber muerto, ¿no? Por una fibrilación ventricular. Pero a nosotros ahora lo que nos interesa es la toxicidad del cardiazol en el sistema nervioso central, porque produce un patos neurológico, que son las convulsiones. Claro, esto llevó a pensar inmediatamente, y esto es una idea interesante, si algo que modifica, si un agente químico, porque esta es la base de la farmacología, claro, que estamos en la base misma de la farmacología, es tóxico, produce algo indeseable, ¿no? En este cuadro, como son las convulsiones. Puede ser una herramienta terapéutica también en enfermedades neurológicas o en enfermedades incluso psiquiátricas. Y ahí está la terapia de choque del doctor László Meduna, del doctor Meduna. Tenemos una foto suya de esos años, de los años 30, que era un médico húngaro, que partiendo de una hipótesis un tanto descabellada, y que hoy está refutada, que había un antagonismo entre una patología neurológica, que es la epilepsia, y una patología psiquiátrica, que es la esquizofrenia, partiendo de este supuesto antagonismo, él planteó la hipótesis de que si se produce un cuadro convulsivo por cardiazol, la esquizofrenia se va a curar o va a mejorar, ¿no? Y ahí están los, los ensayos que hizo en los años 30, que se publicaron, primero los datos parciales en el año 35 y luego ya los datos definitivos en el año 37 en alemán, la terapia convulsiva de la esquizofrenia. En el estudio final de 1937 describió 110 pacientes esquizofrénicos a los que trató con terapia de choque por cardiazol y según él aproximadamente la mitad se recuperaron. Sobre todo la recuperación fue notable en lo que se llamaba entonces pacientes catatónicos. Bueno, esta terapia ha sido desechada, entre otras cosas porque no tiene un fundamento, claro, porque esto se debe fundamentar luego en una teoría que demuestre que esto tiene una base anatomopatológica y que tiene un fundamento en el campo categorial pues, de la biología o de la disciplina que se trate, de la química, la fisiología, etcétera. Y eso no se ha demostrado. Y además estaba el peligro de que algunos pacientes pudieran morir por la fibrilación, porque al ser un analéctico cardiovascular. Pero sabemos que la terapia de choque, no solo la de cardiazol, sino sobre todo el electroshock, pues ha dado algunos resultados discutibles, discutidos, por supuesto. Incluso el electroshock se sigue utilizando todavía fundamentalmente en el tratamiento de la depresión grave resistente a el tratamiento farmacológico con ideación y sobre todo con intentos de suicidio, ¿no? Ideación suicida y de suicidio en depresiones graves que no responden al tratamiento farmacológico. Esto es un salto ya y pasamos de la toxicología a la terapéutica, que será la siguiente asignatura, pero bueno, sirve para plantear sobre todo qué es un tóxico visto desde la farmacología, insisto. Este agente químico en el que en el campo de la neurología o de la psiquiatría nosotros podemos observar que produce una modificación patológica.